Bueno, chicos, espero se encuentren bien. Eh, Antes que todo, también les doy la bienvenida a ITEC. Esta es nuestra segunda clase del curso de gestión de compras y proveedores en logística moderna. Como ya saben, mi nombre es Rudy y hoy vamos a trabajar un tema fundamental que transforma la manera en que gestionamos nuestras relaciones comerciales, la segmentación y clasificación de los proveedores. Esta herramienta es parte clave del enfoque conocido como abastecimiento estratégico y nos va a ayudar a gestionar nuestros recursos con inteligencia, reducir riesgos, construir relaciones de largo plazo con proveedores clave y sobre todo vamos a generar valor real para las empresas donde nos vamos a desempeñar. Y antes de sumergirnos en la clase de hoy, hagamos una conexión con lo que vimos en la semana pasada. Más que nada, de qué venimos y hacia dónde vamos. La clase pasada nos enfocamos en diferenciar las compras operativas de las estratégicas y también exploramos brevemente cómo clasificar nuestras compras según diversos criterios como el tipo de material, directo versus indirecto, el valor o la criticidad de la compra, la frecuencia, la temporalidad, el nivel del impacto en las operaciones, y todo esto nos ha permitido entender que las compras no se gestionan igual para todas las categorías y es una buena clasificación, o más dicho, una buena clasificación es el punto de partida para decisiones más inteligentes. Y hoy vamos a dar un paso más allá, ya no clasificaremos productos, sino proveedores, veremos cómo gestionarlos según su nivel de importancia estratégica y riesgo para el negocio, lo cual es un paso esencial dentro del proceso de abastecimiento estratégico. Con esto claro, avancemos hacia los objetivos que tenemos hoy. El primer objetivo, ahora sí, el primer objetivo es comprender por qué es necesario segmentar a los proveedores. No todos los proveedores son iguales, ni todos tienen el mismo impacto en el negocio. En muchas empresas se comete el error de tratarlos a todos de la misma manera, el mismo seguimiento, la misma negociación, los mismos plazos, las mismas exigencias. Eso es como darle el mismo entrenamiento a un atleta y a una persona que recién empieza a correr. Ni el resultado ni el esfuerzo van a ser óptimos. Buenas tardes, Daisy. Segmentar es poner inteligencia y foco, es saber a quién cuidar como socio estratégico, a quién optimizar como proveedor de rutina y a quién quizá reemplazar porque representa un riesgo. Al terminar este objetivo, ustedes serán capaces de identificar rápidamente dónde vale la pena invertir más recursos y dónde no. Segundo objetivo es aprender también a aplicar la matriz de Krajcik. Aquí nos vamos a poner un poco más estratégicos, vamos a cambiar el enfoque. La matriz de Krajcik es un modelo reconocido a nivel mundial creado por Peter Krajcik en 1983 y sigue siendo vigente porque permite responder una pregunta clave. ¿Qué tan importante es este proveedor para mi negocio y qué tan vulnerable soy si deja de abastecerme? Vamos a desmenuzar sus dos ejes, el impacto en el negocio y el riesgo de suministro, ver cómo se interpreta cada cuadrante y, lo más importante, cómo tomar decisiones, a quién desarrollar, con quién negociar duro, a quién diversificar, con quién establecer alianzas a largo plazo o acuerdos colaborativos. Luego tenemos el tercer objetivo, analizar casos reales aplicados en empresas. No nos quedaremos tanto en la teoría, vamos a ver historias reales de empresas de distintos sectores que aplicaron esta metodología y obtuvieron resultados concretos, ahorros de 2 dígitos, mejoras en los tiempos de entrega, reducción de riesgos críticos y hasta innovaciones conjuntas con sus proveedores. También vamos a hablar de lo que pasa cuando no se segmenta proveedores y lo que sucede, puede haber situaciones en las cuales puede haber abusos, cuellos de botella, falta de alternativas o crisis en la operación. Y finalmente tenemos el cuarto objetivo, que es diseñar estrategias diferenciadas de gestión para cada tipo de proveedor. Aquí es donde todo va a cobrar sentido práctico. No es lo mismo gestionar a un proveedor de bajo impacto que a uno estratégico. Las métricas, el tipo de contrato, la forma de hacer seguimiento, la frecuencia de las reuniones, el nivel de confianza, todo va a cambiar. Y vamos a aprender cómo implementar estrategias específicas para cada segmento y cómo esto se integra con el enfoque de abastecimiento por categorías, que es la base de una gestión moderna, una que no solo busca ahorrar, sino también crear valor, innovar, reducir riesgos y construir relaciones sólidas y sostenibles. En resumen, hoy no lo vamos a aprender a clasificar problemas, vamos a aprender a gestionar la cadena de suministro con visión de largo plazo. Una visión que conecta las compras con la estrategia de negocio, que entiende el rol de los proveedores como socios y no solo como vendedores, y que nos prepara para competir en mercados cada vez más exigentes.
Ahora que tenemos claro los objetivos para esta sesión, vamos a dar el primer gran paso de la jornada, entender la lógica que hay detrás de la segmentación de proveedores y por qué no es opcional. En la gestión moderna de compras no basta con saber a quién le compramos y cuánto le compramos. Necesitamos tener un mapa claro que nos diga cuáles proveedores sostienen la operación, cuáles impulsan nuestra competitividad, cuáles podemos reemplazar sin mayores consecuencias y cuáles representan un riesgo que debemos gestionar de inmediato. Este cambio de enfoque nos lleva a pasar de una visión comúnmente denominada reactiva, donde simplemente atendemos o resolvemos pedidos, a una visión más estratégica, donde diseñamos la forma de relacionarnos con cada proveedor según el valor que aporta y el riesgo que representa. Y ese es el puente natural hacia nuestro primer concepto clave de hoy, comprender el porqué de la segmentación como base para decisiones más inteligentes, relaciones más sólidas y cadenas de suministro mucho más resilientes. Bien, cuando hablamos de proveedores es común que de manera inconsciente los metamos a todos en un mismo saco. Pensamos son empresas que nos venden algo y nada más, pero si lo miramos con lupa veremos que cada proveedor tiene un rol, un impacto y un riesgo muy distinto en nuestra operación. Voy a ponerlo en contexto. Imaginemos que gestionamos la cadena de suministro de una planta de alimentos. Tenemos un proveedor de materia prima principal como la harina o la leche en polvo, un proveedor de servicios críticos como mantenimiento de maquinaria, u otro de materiales secundarios como cajas para embalaje, y otro de servicios de limpieza para las oficinas desde el lado corporativo. Todos son proveedores per se, pero el impacto que tiene cada uno en la continuidad del negocio no va a ser igual. Si el proveedor de limpieza falla una semana, el impacto va a afectar más que nada en orden, imagen o para fines de salubridad interna. Pero si el proveedor de materia prima no te entrega, se te va a paralizar toda la producción, se van a incumplir los pedidos de tus clientes y la empresa va a ser afectada tanto en rentabilidad como también en tema de reputación e imagen. Y eso nos lleva a un principio básico de la gestión de compras. No todos los proveedores se gestionan de forma equitativa, porque no todos tienen la misma importancia para la operación o para la estrategia también de la organización. Y eso va a depender mucho cuál es mi prioridad, por dónde quiero competir. ¿Y por qué es un error tratarlos a todos igual? El primero es el riesgo operativo. Algunos proveedores son tan críticos que en un retraso o fallo puede paralizar toda la operación. Otros, en cambio, pueden ser reemplazados sin mayor impacto. Luego tenemos el tema del valor estratégico. Hay proveedores que más allá de la facturación aportan tecnología, te aportan innovación, te aportan soporte, te pueden incluso apoyar a penetrar mercados o desarrollarlos. También tenemos el tema de la dependencia y la dificultad de reemplazo, es decir, ausencia de otros proveedores para poder reemplazar cierto proveedor que nos brinda algún bien o servicio. Y eso lo que genera es que cambiar de proveedor puede ser quizás rápido para un producto estandarizado, pero un dolor de cabeza para uno especializado o que probablemente cuenta con certificaciones únicas o es el único que te puede abastecer. Luego tenemos el impacto con el cliente final. Un error de un proveedor puede dañar la reputación de la empresa si el cliente lo percibe directamente. Y ese es el problema de gestionar por instinto. En muchas empresas la clasificación de proveedores se hace de forma intuitiva. El comprador sabe quién es más importante porque tiene más contacto o porque ha visto fallos en el pasado, es decir, la experiencia. La gerencia asume que el proveedor más caro es el más crítico, pero ese enfoque también es subjetivo y es muy arriesgado. ¿Por qué? Porque no te deja evidencia para justificar decisiones en una auditoría, puede llevar a descuidar proveedores críticos que no tienen alto gasto anual y saturamos de seguimiento a proveedores que no lo necesitan y descuidan a los que sí, es decir, destinamos esfuerzos a lo que no debemos y justamente también ese es el análisis que debemos hacer entre qué hacer y qué no hacer. ¿Y qué es lo que sí debemos hacer? Lo clave es establecer criterios claros y objetivos para diferenciar proveedores. Debemos analizar, por ejemplo, su nivel de contribución a los objetivos estratégicos de la empresa, la criticidad para la operación, qué riesgo implica la interrupción o paralización de este proveedor, dependiendo del sector en el que estemos, el nivel del gasto, pero combinado también con el impacto cualitativo que pueda generar. Y cuando logramos esto, dejamos de trabajar de forma reactiva y empezamos a planificar y a priorizar. ¿Y qué beneficios tenemos concretos de una buena segmentación? El enfoque a nivel de equipo. Sabemos dónde invertir los esfuerzos y los recursos. Y también el tiempo, sobre todo. La prevención también ante crisis. Podemos anticiparnos a interrupciones y tener planes de contingencia. También vamos a tener beneficios de negociaciones más efectivas, ajustarnos a la estrategia según el tipo del proveedor
su poder de negociación y su impacto. También tenemos el hecho de relaciones más sólidas. Dedicamos más atención a los aliados clave para la empresa, a la optimización de costos indirectos. Aquí no solo invertimos tiempo, recursos en proveedores que no lo requieren. Por ejemplo, en una empresa industrial con la que laboré tenían más de 300 proveedores activos y todos recibían el mismo nivel de seguimiento. El resultado es que el equipo estaba saturado, no había tiempo para el control de calidad, se detectaban los problemas a veces muy tarde, cuando ya el problema se había dado, y cuando recién se empezó a aplicar un enfoque de abastecimiento estratégico y de segmentación, identificaron que el 20% de los proveedores representaban el 80% del riesgo operativo, y se enfocaron en ellos con un seguimiento mensual y gestión de mejoras, mientras que para los demás aplicaron controles más simples. El resultado generó que hay una reducción de incidentes críticos en un 40% en el primer año. Es decir, hay que saber también dónde vamos a destinar los esfuerzos de tiempo, de recursos, y en conclusión entender que no todos los proveedores son iguales y esto también requiere un cambio de mentalidad. Significa también dejar atrás la idea de que comprar es comprar y empezar a verlo como una gestión estratégica de relaciones y riesgos. Si logramos establecer criterios claros para segmentarlos, podemos tomar decisiones más inteligentes, más rápidas y más defendibles ante la gerencia o un auditor. Y eso es justo lo que vamos a explorar en la siguiente parte. ¿Por qué segmentarlos y qué métodos usar para hacerlo de manera efectiva? Justamente es lo que hemos visto acá y yo quería que más o menos lo puedan entender. Ahora la pregunta que viene es, ¿por qué segmentar los proveedores? Y la segmentación de proveedores no es una moda, no es un concepto bonito para un libro de compras y definitivamente no es un ejercicio de Excel para llenar casillas. Es una práctica estratégica con un impacto directo en tres frentes clave. Bueno, quiero mencionar cuatro en realidad, pero la idea es que hoy en día las empresas saben segmentar y gestionar de forma inteligente sus proveedores y sobre todo tienen una ventaja clara, logran ahorrar tiempo, reducir costos, anticipar problemas y algo que pocas veces se dice es que te permite también evitar crisis graves que podrían costar millones. Piensen un poco en esto, ¿no? Así como en marketing, segmentamos a los clientes para diseñar alguna campaña personalizada, sea por edad, por el ingreso, por el interés, su posición económica. En compras no podemos meter a todos los proveedores en el mismo saco. No es lógico ni eficiente. Y si lo hacemos, estamos condenados a desperdiciar recursos y exponernos a riesgos innecesarios. Y cuando hablamos de segmentar de proveedores, también tenemos un gran beneficio que obtenemos, es también el hecho de tener la capacidad de tomar decisiones más inteligentes y anticiparnos a los problemas antes de que se conviertan en crisis. Y quiero que lo piensen así. No todos tienen el mismo peso, el mismo riesgo ni el mismo impacto en la operación. Por ejemplo, un proveedor de útiles oficina que si un día no entrega nos causa una pequeña incomodidad no es lo mismo que un proveedor que tenga algún elemento o materia prima que sea un cuello de botella para ti y que te pueda afectar tu producción, porque eso va a generar que se detenga toda tu planta, toda tu fábrica. Y justamente si tratamos igual a ambos, vamos a cometer dos errores. Por un lado, gastamos en tiempo, energía en exceso de un proveedor que no es crítico para el negocio y por otro lado descuidamos a aquel que sí podría poner en riesgo la continuidad de la operación si falla. Y ojo, esto no es solo un tema de jerarquizar, sino también de ver el panorama completo para priorizar acciones estratégicas. Y cuando segmentamos, identificamos de forma rápida quiénes requieren monitoreo constante, quiénes necesitan planes de contingencia específicos y quiénes tienen potencial de generar valor extra más allá de la entrega. Imaginemos que tenemos un proveedor único de un insumo importado desde Asia con un tiempo de entrega de 90 días y un historial de retrasos en aduanas. Si no lo segmentamos y lo tratamos como uno más, ¿qué pasará el día que se bloquee un puerto o cambien las regulaciones? Vamos a reaccionar tarde, con producción detenida y clientes insatisfechos. En cambio, si lo tenemos ya identificado como un proveedor de alta criticidad, que ya hemos visto los tipos de cuello de botella o problemas que presenta, ya habremos diseñado desde antes un plan alternativo. Por ejemplo, tener un proveedor local o regional que pueda satisfacer algo similar, un sustituto, negociar stock de seguridad adicional o incluso diversificar la compra entre dos proveedores para no depender de uno solo. Esa es la verdadera esencia de segmentar, tener el mapa claro para decir con antelación dónde actuar, cuándo actuar y con qué recursos. Les diría que segmentar es como tener un radar. Te avisa dónde hay tormentas antes de que las veas en el horizonte.
Y en el mundo de la supply chain, actuar antes de la tormenta es lo que separa un comprador reactivo de un gestor estratégico del suministro. Entonces, al segmentar correctamente a nuestros proveedores, no solo logramos tomar mejores decisiones y prevenir crisis, sino que también obtenemos un efecto secundario muy poderoso, optimizar el uso de nuestros recursos y esfuerzos. Porque en supply chain el tiempo y la energía que dedicamos a gestionar proveedores son tan valiosos como el presupuesto que gastamos. Y aquí es donde entra el siguiente en juego, el cual es la optimización de los recursos. Una gestión de compras sin segmentación es como regar un jardín echando la misma cantidad de agua a todas las plantas, incluso a las que no lo necesitan. En cambio, cuando segmentamos, podemos administrar nuestro tiempo, atención y presupuesto de forma proporcional a la importancia y riesgo de cada proveedor. Esto significa que dejamos de invertir horas valiosas en gestiones rutinarias con proveedores de bajo impacto y podemos dedicar ese tiempo a fortalecer relaciones con los que realmente mueven la aguja del negocio. Por ejemplo, pensemos en un comprador que tiene 200 proveedores en su cartera. Si dedica la misma atención a todos, terminará respondiendo correos de bajo valor, revisando pedidos que no son estratégicos, tendrá poco tiempo para negociar acuerdos clave o desarrollar proyectos de mejora con los más importantes. En cambio, con la segmentación podemos agrupar como proveedores, por ejemplo, proveedores críticos, estratégicos, ver también qué tipo de estrategias aplicar, quizás hacer seguimiento con reuniones periódicas, auditorías, desarrollo conjunto de proyectos, acuerdos a largo plazo. Luego podemos tener algún proveedor que sea un cuello de botella, un riesgo alto, a los cuales también tenemos que monitorear constantemente, hacerle seguimiento a sus entregas, tener planes de contingencia. Luego también podemos tener proveedores rutinarios o de bajo valor que puede requerir una gestión más automatizada, más estandarizada, órdenes recurrentes con poca intervención manual. Y eso se traduce en la capacidad de ganar enfoque. Y en compras el enfoque es productividad, más tiempo para negociar mejores condiciones, más tiempo para analizar indicadores y detectar oportunidades de ahorro, y más tiempo para innovar en la relación con los proveedores clave. Además, optimizar recursos no es solo tiempo, también es optimizar el presupuesto de auditorías, destinándolo a donde el riesgo lo merita. Es optimizar el esfuerzo del equipo y evitando sobrecargas en tareas de bajo impacto, y es optimizar el uso de herramientas tecnológicas, configurando reportes y alertas para los proveedores que más lo necesitan. Cuando trabajamos así, pasamos de un modelo de gestión reactivo y disperso a un modelo focalizado y eficiente con un impacto medible. En resumen, segmentar no es burocracia, es una forma de administrar también nuestro tiempo, nuestro recurso humano, nuestro presupuesto, porque cada minuto, cada tipo de moneda que podemos tener, invertir en la gestión de compras, la idea es que rinda todo el máximo posible. Ahora fíjense que cuando utilizamos el uso de nuestros recursos y esfuerzos, hay otro beneficio que también aparece de forma muy natural, y es también mejorar nuestra gestión del riesgo, porque en compras no se trata solo de ahorrar o ser eficientes, se trata también de proteger la continuidad del negocio, y ahí la segmentación juega un rol clave. Gestionar los riesgos en la cadena de suministro es como tener un seguro donde no lo valoras del todo hasta que ocurre un problema. La diferencia es que si segmentamos bien a los proveedores, podemos anticipar muchos de esos problemas antes de que exploten. La segmentación también nos permite mapear el nivel de la criticidad y la vulnerabilidad de cada proveedor. No todos generan el mismo riesgo. Un proveedor de un insumo genérico y fácil de reemplazar tiene un riesgo bajo, pero un proveedor único de una pieza crítica, algún elemento crítico ubicado en un país con inestabilidad política o algún problema económico, alguna barrera que pueda ocurrir, es un riesgo alto. Sin segmentación, este análisis se hace de forma reactiva cuando hay un problema. Con segmentación, lo que hacemos es poder clasificar y priorizar la atención preventiva. Veamos cómo impacta. Por ejemplo, los proveedores estratégicos, identificamos riesgos como la dependencia excesiva, la concentración de la producción en una sola planta o una sola maquila, problemas de cumplimiento normativo o incluso riesgos financieros. Y esto nos permite crear planes de contingencia como homologar proveedores alternos, desarrollar capacidades internas para cubrir emergencias. En proveedores de cuello de botella analizamos los riesgos logísticos, tiempos de entrega críticos, dependencia tecnológica, y establecemos inventarios de seguridad o contratos con cláusulas de respuesta rápida. En los proveedores rutinarios tenemos que el riesgo es menor, pero la segmentación nos permite automatizar alertas ante incumplimientos recurrentes y evitar que pequeños problemas se conviertan
en interrupciones acumuladas. Y ojo, no hablamos solo de riesgos operativos, también hay riesgos financieros, quiebra del proveedor, reputacionales como un incumplimiento ético, social, legales, alguna sanción por no cumplir con alguna regulación, ambientales, cuando hay un impacto negativo en la sostenibilidad que puede afectar la imagen de la empresa. Y cuando aplicamos la segmentación, pasamos de reaccionar a prevenir y mitigar. Podemos programar auditorías focalizadas donde el riesgo es más alto, podemos diseñar planes de continuidad antes de que haya interrupciones y podemos evaluar proveedores sustitutos con anticipación, sin la presión del tiempo. En definitiva, segmentar proveedores no es solo una herramienta de eficiencia, es también un escudo contra la incertidumbre, nos ayuda a proteger la operación, a mantener la confianza en los clientes y a garantizar que la cadena de suministro no se rompa, incluso cuando el entorno cambia de forma inesperada. Ahora bien, ya vimos que segmentar nos ayuda a manejar riesgos y a proteger la continuidad del negocio, pero la segmentación no queda ahí. También cambia de manera muy profunda la forma en que nos relacionamos y negociamos con nuestros proveedores, porque seamos sinceros, no podemos negociar igual con todos. Si tratamos de aplicar el mismo enfoque a un proveedor estratégico que a uno transaccional, vamos a perder oportunidades o incluso a generar fricciones innecesarias. Cada tipo de proveedor exige también una estrategia de negociación y gestión distinta. La segmentación también nos da un mapa claro para adaptar el tono, el objetivo y la propuesta de valor que llevamos a la mesa. Un proveedor que es transaccional, el objetivo principal es, claro, optimizar los precios, plazos de entrega y condiciones básicas. Y aquí la negociación se enfoca más en volumen, en descuentos, tiempos de entrega cortos o flexibilidad en las cantidades. Es una relación más táctica con revisiones periódicas y foco en la eficiencia. Con los proveedores estratégicos el panorama cambia completamente. Aquí no buscamos solo el mejor precio del momento, sino crear valor conjunto a largo plazo, discutir acuerdos de colaboración de distinta índole, puede ser tecnológico, a nivel logístico, de desarrollo de productos, de integración de los sistemas, o compartir información de demanda para planificar juntos. Y son relaciones basadas en confianza y un entendimiento profundo de objetivos comunes. Con proveedores de cuello de botella, la estrategia es de aseguramiento. Negociamos cláusulas de prioridad, inventarios de seguridad, acuerdos de respuesta rápida y condiciones que reduzcan el riesgo de interrupciones. Y aquí el precio es importante, pero no tanto como la garantía de disponibilidad. Con los proveedores rutinarios, la negociación tiende a ser estandarizada, automatizada, usando catálogos electrónicos, contratos marco y reglas claras de reposición. Esto reduce carga administrativa y nos permite dedicar más tiempo a categorías críticas. Y cuando aplicamos la segmentación correctamente, nuestras negociaciones dejan de ser reactivas y defensivas y pasan a ser proactivas y estratégicas, diseñadas para maximizar valor para ambas partes. Y eso significa que en lugar de pelear siempre por reducir los precios, podemos ganar en innovación, en calidad, en flexibilidad, en sostenibilidad. Y en la práctica eso se traduce en diseñar planes de desarrollo conjunto, con proveedores clave, establecer acuerdos de servicios medibles, como los SLA o KPIs adaptados por cada categoría que uno pueda tener dentro de su unidad de negocio, usar también diferentes estilos o tácticas de negociación, eh, dependiendo las condiciones que esté en el mercado, o si vale la pena también trabajar de forma colaborativa, o donde hay mucho potencial también de co-crear en conjunto, y sobre todo alinear los incentivos para que ambos lados vean la relación como una inversión, no como un costo. Y en resumen, segmentar nos permite hablar el idioma correcto con cada proveedor. No se trata de solo de firmar un contrato, sino de construir relaciones que realmente generen valor mutuo. Y en toda cadena de suministros, no todos los proveedores son simplemente un eslabón que entrega un producto o servicio y se retira. Algunos, si sabemos identificarlos, pueden transformarse en verdaderos aliados estratégicos, casi como una extensión de nuestra propia empresa. Y cuando hablamos de valor compartido, nos referimos a que ambas partes, cliente y proveedor, ganan más allá de lo evidente. A ver, buena pregunta, Vilma. ¿Cuál es la relación entre el control de la producción y la gestión de riesgos con los proveedores de una empresa? Ahí lo que sucede, por ejemplo, es si nosotros estamos produciendo, por dar un ejemplo, no vamos a enfocarnos quizás en una empresa de consumo masivo. Por ejemplo, tienes la cerveza en el caso de Bacus, ¿no?
la cerveza o lo que vemos como producto final llega de distintas formas, tiene distintas presentaciones. Tienes la lata, tienes la botella, y dentro de esa lata y botella tiene un contenido, ¿no? Todo ese producto tiene una lista de insumos y también hay productos, materiales asociados para que esos productos puedan llegar hasta el distribuidor final. Ahí hay que identificar exactamente qué tipo de riesgos tenemos si no me llega un insumo a tiempo. Por ejemplo, yo tengo planificado mi producción, tengo una demanda mensual en la cual, puedo haber proyectado al mes, no sé, voy a dar un ejemplo con un número X, que voy a vender 5.000 botellas y yo tengo que hacer entregas parciales cada semana a cada punto de venta y, por ejemplo, en Bacus tienen más de 25.000 puntos de venta en el país, si consideramos todos los canales que tienen entre bodegas, supermercados, tiendas de conveniencia, incluso ellos mismos venden a través de su canal web. ¿Y qué sucede ahí, no? Si un insumo, digamos, en este caso, la cebada, el maíz o el tema también del envase, ¿no? No le llega a tiempo dentro de su plan de producción, lo que va a generar es que lo que tú has planificado haciendo tu forecast de la demanda, lo vas a interrumpir. ¿Y qué va a pasar ahí? Eso usualmente el área de compras trabaja con los planificadores de cadena. El planificador de cadena te alerta, tenemos un quiebre de stock, lamentablemente el proveedor tiene un retraso, no sé, de 10 o 12 o 15 días de que me llegue, por ejemplo, el tema de por ejemplo, las tapas. No me está llegando en el tiempo que yo había planificado. Y tengo un cliente, por ejemplo, un metro, que me ha pedido tal cantidad que debe llegar tal fecha y tengo un contrato en el cual me pueden colocar una penalidad. Y justamente esa gestión de riesgos es, ante este tipo de situaciones, ¿cómo actúo? ¿No? ¿Cuál es mi plan de contingencia? ¿No? Y la idea justamente es identificar exactamente si ya tengo un plan de producción, ya tengo un plan también de abastecimiento en relación a esta producción, es también mapear riesgos y ver exactamente cuáles van a ser mi gestión para poder mitigar estas situaciones, ¿no? Si tengo algún proveedor alternativo, si tengo algún stock de seguridad. Y la idea es esa, en realidad, tener la capacidad de anticiparse ante este tipo de situaciones o en todo caso también saber exactamente cómo las vamos a afrontar, ¿no? Y a veces sucede la mayoría de empresas grandes tienen ese tipo de gestión, ¿no? Pero cuando son más pequeñas y no tienen desarrollado, digamos, el tema de planificación de demanda o herramientas también que te permitan un poco generar alternativas ante ese tipo de situaciones, te puede hacer generar que te afecte con tu cliente y el cliente en realidad no perdona, ¿no? Nos afecta también el tema de cómo nosotros quedamos ante ellos, nuestra imagen, nuestra reputación. También perdemos rentabilidad, porque si tengo un cumplimiento, me vas a penalizar porque no llegué y me va a afectar a mí, claramente a nadie le conviene, ¿no? Justamente ese tipo de relación es lo que se genera, una sinergia que hay, y justamente la gestión de riesgos está súper alineada a eso, y la idea es ser gestores y tener esa visión, ¿no? Sistémica de la situación y poder también saber cómo actuar, ¿no? Saber tomar decisiones, ¿no? Y justamente los datos nos ayudan a elegir exactamente cómo debemos afrontar la situación. Espero haber respondido a tu pregunta, Vilma. Más bien, muchas gracias por el aporte. Bueno, sí, siguiendo un poco en la clase, eh, y justamente estamos hablando también del tema de construir alianzas de largo plazo, ¿no? Con valor compartido. Y cuando hablamos del valor compartido, nos referimos a que ambas partes, el cliente y proveedor, ganan más allá de lo evidente. Un proveedor así no solo me entrega lo que pedí, sino que propone mejoras para reducir mis costos logísticos. Me ayuda a optimizar procesos, me comparte innovaciones tecnológicas o incluso me acompaña en proyectos de sostenibilidad que elevan la reputación y nos diferencia también frente a la competencia. De hecho, por dar un ejemplo, hoy en día se está reduciendo más el tema de negociaciones en las empresas grandes y está desapareciendo quizás el término de negociador. De hecho, últimamente lo estaba revisando una lectura. ¿Y a qué se debe esto, no? Y es justamente porque las empresas están viendo un potencial, ¿no? El potencial de trabajar en conjunto. Es decir, ¿cuál es la necesidad ya de estar quizás haciendo para un servicio, no sé, logístico, haciendo diversos tipos de licitaciones, búsqueda, cuando ya tengo mapeado a uno o dos socios, los cuales me pueden brindar el servicio de forma seccional? Y en cambio me conviene ver a largo plazo cómo yo podría mejorar mi negociación para trabajar en conjunto, no ver exactamente, ya quizás reducir el riesgo de invertir tiempo y recursos en la búsqueda y enfocarme más en desarrollar este proveedor, ¿no? Proyectar esta relación a largo plazo.
y dejar también de lado aquello que no me genera impacto en mi negocio, no me va a generar mucha rentabilidad. Entonces, cuando segmentamos bien, podemos tener podemos responder en realidad a preguntas claves como ¿con qué proveedores vale la pena también desarrollar un plan de innovación conjunta? ¿En quién puedo confiar para garantizar continuidad operativa en momentos críticos? ¿Quiénes tienen la capacidad de adaptarse rápidamente a mis cambios estratégicos? Por ejemplo, el tema de las tecnológicas, ¿no? Trabajan mucho en conjunto por el tema de procesadores, de las aplicaciones, todo está mucho alineado, no hay una cadena más integrada en ambos sentidos, ¿no? Hacia atrás y hacia adelante. Y hoy en día es importante construir alianzas a largo plazo. O sea, el enfoque cambia de transacción puntual al desarrollo conjunto. Ya no se trata de cuánto me cuesta hoy, sino de cuánto valor podemos generar juntos en los próximos años. Esto incluye también compartir riesgos y beneficios, planificar inversiones coordinadas, tener canales de comunicación abiertos que permitan reaccionar antes de que aparezcan los problemas. Y para empresas que quieren no solo sobrevivir, sino crecer y mantenerse competitivas en entornos cambiantes, estas alianzas son una ventaja competitiva muy difícil de imitar, porque mientras otros buscan ahorros inmediatos, nosotros estamos construyendo una red sólida que nos va a dar resiliencia, innovación y sostenibilidad en el tiempo. Y en resumen, la segmentación no solo me dice a quién debo vigilar más de cerca, sino también con quién debo caminar más lejos. Y segmentar proveedores es mucho más que tener solamente una lista, una cartera o clasificarlos en tal categoría, ¿no? También es la idea de saber qué tipo de acción tomo, qué tengo que aprender a gestionar en realidad, ¿no? Y cuando segmentamos bien, pasamos de ser simples compradores reactivos, que, bueno, reaccionamos mayormente a la urgencia, al correo, a llamadas de último minuto, a empezar también a entender la cadena de suministro en su totalidad, ¿no? Ser un gestor de cadena. Y eso va a marcar mucho la diferencia. Ya no solo apagamos incendios, sino que también debemos justamente anticipar riesgos, optimizar recursos y construimos relaciones que fortalezcan la estructura de toda la cadena. Y una buena segmentación es cómo contar con un mapa y una brújula en un viaje. El mapa me dice dónde estoy y qué rutas existen, mientras que la brújula me indica hacia dónde quiero ir y qué caminos me convienen más según mi estrategia. Sin ese mapa es como manejar con los ojos vendados. Puedo tener suerte y llegar a algún lugar, pero las probabilidades de perderme y gastar más recursos de los necesarios y enfrentar riesgos innecesarios también se disparan. Y aquí está lo más importante, segmentar no es un lujo que solo las grandes empresas pueden permitirse. Es una herramienta que cualquier organización, sin importar su tamaño o sector, puede y debe usar para tomar mejores decisiones, aumentar su resiliencia y ganar competitividad. Ahora que ya tenemos claro por qué es vital segmentar, surge también la gran pregunta, ¿cómo lo hago, no? ¿Cómo hacerlo bien? Y no se trata de elegir criterios al azar o basarnos únicamente en la intuición, porque eso nos lleva a decisiones inconsistentes y poco defendibles. Las empresas líderes en supply chain han aprendido que la clave está en utilizar criterios claros, objetivos, medibles y alineados con su estrategia, los más conocidos como los objetivos SMART. Y ahora que entendemos claramente por qué segmentar proveedores es un paso crítico para la gestión de compras, para la estrategia de compras, el siguiente reto es saber con qué base los vamos a clasificar. No podemos guiarnos solamente por la intuición o la experiencia personal, eso también es peligroso y nos lleva a decisiones reactivas. Eh, y la idea es que piensen que es como si quisiéramos hacer un ranking y necesitamos un sistema de puntuación que sea justo y que compare manzanas con manzanas, es decir, que sea homogéneo para comparar. Y justamente en compras pasa lo mismo, necesitamos criterios estándar para decir quién está en la cima de las prioridades y quién es un nivel secundario. En el próximo bloque vamos a revisar los 6 criterios más utilizados en el mundo para segmentar proveedores, entender cómo funcionan y lo más importante, cómo podemos aplicarlos de forma práctica en nuestras organizaciones para tomar decisiones más inteligentes, más rápidas y con menor riesgos. Y bajo el primer criterio, el valor de compra. Cuando hablamos de segmentar proveedores, uno de los criterios más directos y fáciles de medir es el valor de compra. ¿Por qué? Porque básicamente nos preguntamos, nos enfocamos más que nada en cuánto le compramos a este proveedor en un tiempo determinado. Y aquí lo podemos ver quizás de una manera muy clara, ¿no? Imaginemos que tenemos un proveedor al cual le compro el 2% total de todas mis compras anuales y a otro que le adquiero quizás el 20%, incluso el 50%. La diferencia en el monto que le quiero a uno sobre otro es enorme. Entonces, en el segundo caso, cualquier variación
en precios, plazos o condiciones de ese proveedor tiene un impacto inmediato y fuerte en mis finanzas y en la continuidad de nuestras operaciones. Pero ojo, hay que separar dos cosas, ¿no? Gastar más no siempre significa que ese proveedor sea el más estratégico o crítico. Hay casos donde un gasto alto puede estar concentrado en un bien o servicio fácilmente sustituible y casos donde un gasto bajo se concentra en un insumo clave, sin el cual toda la operación se detendría. Por eso este criterio es muy útil como punto de partida, pero nunca debe analizarse de forma aislada. Es decir, eso va a depender mucho del sector, del bien que produces o el servicio que realizas y qué tipo de calidad tú tienes ante tu cliente. Y el valor de compra nos da una fotografía también inicial, nos permite priorizar nuestra atención, definir el nivel de seguimiento que vamos a dar y sobre todo entender a qué parte de nuestro presupuesto está realmente comprometida con cada proveedor. Además sirve como base para negociar descuentos por volumen, buscar condiciones comerciales más favorables o incluso diversificar para no depender en exceso de un solo actor. Un error común es mirar únicamente el gasto del último mes o el trimestre, y para que sea un criterio sólido hay que evaluar el histórico, es detectar tendencias y si es posible proyectar a futuro. Así podemos anticipar si un proveedor que hoy representa un 5% de nuestras compras podría pasar al 15% un año debido a cambios en la demanda, en nuestro portafolio, y esa proyección cambia totalmente nuestra estrategia de gestión con él. Y en resumen, el valor de compra es como el punto de entrada a la segmentación. No nos dice todo, pero sí nos señala por dónde empezar a mirar con lupa, ¿no? Y justamente vienen las herramientas de planificación de demanda, y va a depender también exactamente de dónde obtenemos la data, ¿no? Si tenemos algún ERP como un SAP, un Oracle que nos permite exportar esta data, y si no, bueno, a veces puedo tener información en Excel, pero la idea es tratar de usar herramientas que estén actualizadas al día de hoy, ¿no? Justamente como los RPs mencionados. Y bueno, ahora bien, después de analizar el valor de compra, también surge una pregunta clave: ¿qué tan fácil o difícil es reemplazar a este proveedor si mañana deja de abastecernos? Y aquí entramos al segundo criterio, que es el riesgo del suministro, porque no sirve mucho saber que le compramos mucho a alguien, sino evaluamos qué tan vulnerable es nuestra cadena ante una interrupción. Vamos a profundizar este punto. Y en esta segunda dimensión nos enfocamos en un aspecto crítico: la vulnerabilidad de nuestra cadena ante una interrupción del abastecimiento. La pregunta central es simple pero estratégica: ¿qué tan probable es que este proveedor falle y qué tan grave sería el impacto en nuestra operación si eso ocurre? Y esto implica ir más allá de los datos de gasto y entrar en un análisis multifactorial. La disponibilidad de alternativas, si podemos sustituirlo rápidamente con otro proveedor, que ya esté homologado, tenga una capacidad técnica equivalente, o es un proveedor único que cumple con especificaciones normativas, estándares de calidad o certificaciones que pocos las tienen. También ver el tema de las condiciones geográficas o geopolíticas, ¿no? Opera en una región con conflictos, por ejemplo, el tema de Ucrania, ¿no? Que era el principal productor de trigo. Tengo que evaluar exactamente si ya no me puedo abastecer de Ucrania, tengo que ver qué país tiene un precio similar. También ver el tema de inestabilidad política, ¿no? Por ejemplo, Perú, que lamentablemente vive polarización constante, y también evalúas exactamente si conviene usar a los proveedores que están en Perú para abastecerme. También el tema de los desastres naturales, que puedan ser recurrentes. Hay países que presentan mucha, ¿cómo decirlo correctamente? Hay mucho riesgo a que suceda un sismo o un tipo de desastre, y también evalúa exactamente si te puede garantizar el tema de la sostenibilidad o que no haya una disrupción en tu cadena. O también hay países que puedan tener infraestructura limitada, ¿no? Y eso también va a incluir riesgos logísticos, de transporte o aduaneros que uno va a tener que analizar dentro de la selección de tu proveedor. Luego tenemos también el tema de el historial de desempeño. Se ha presentado incumplimientos previos en tiempos de entrega, o las cantidades a veces se las ha entregado de forma errónea, o ha tenido fallas en el tema de la calidad, y sí ha existido quizás tendencias que apunten a que estos problemas son recurrentes. Luego también ver el tema de la solidez financiera, la estructura de clientes. ¿Y a qué me refiero con la estructura de clientes? A veces hay proveedores que quizás dentro de sus ingresos o sus estados financieros pueda significar que depende de uno o dos clientes para sostener el negocio. Eso es en realidad muy peligroso, ¿no? Y lo puede hacer muy vulnerable si es un cliente o dos los pierde.
También ver el tema de la vulnerabilidad ante el mercado, ¿no? Si los cambios le pueden afectar significativamente, también si enfrenta algún problema de liquidez o de flujo de caja que pueda afectar también su capacidad de producir o entregar. Eh, También tenemos la dependencia de la propia cadena de suministro, ¿no? Si está expuesto a proveedores críticos aguas arriba, que también representan riesgo. Y cuando identificamos que el riesgo es alto, la respuesta no puede ser pasiva, se debe implementar acciones como el monitoreo constante mediante KPIs y revisiones periódicas de la situación financiera, operativa y logística del proveedor, contratos robustos que incluyan cláusulas de cumplimiento y penalidades, entregas parciales, acuerdos de continuidad de negocio y planes de recuperación ante desastres, planes de contingencia y diversificación que contemplen inventarios de seguridad, proveedores alternos prehomologados y acuerdos de capacidad o producción compartida, evaluaciones de riesgo dinámicas revisadas periódicamente para ajustar la estrategia a cambios en el contexto. En definitiva, evaluar el riesgo de suministro no es un ejercicio teórico, es el escudo que protege la continuidad de la operación. Un proveedor con bajo gasto pero con alto riesgo puede ser más crítico de lo que parece. Y es nuestra responsabilidad anticipar los escenarios para evitar paradas costosas o pérdidas de mercado. Tenemos luego el impacto en la operación. Ahora llegamos a este criterio. Aquí ya no hablamos de cuánto compro ni de riesgo de suministro por sí solo. Aquí nos enfocamos en qué tan crítico es ese proveedor para que mi operación siga funcionando sin interrupciones. La pregunta clave es si mañana este proveedor no me entrega, ¿qué pasa con mi negocio? ¿Se detendría la producción? Eh, ¿Perdería clientes o incumpliría contratos? ¿Aumentaría mis costos por compras de emergencia? Y aquí es donde uno de los errores más comunes, subestimar a proveedores que parecen pequeños en monto, pero que puede sostenerte un proceso crítico, ¿no? Un componente electrónico especial, un reactivo de laboratorio, algún software que conecta todo mi sistema, todos pueden tener un bajo valor dentro de todo mi presupuesto. Sin embargo, puede tener un impacto operativo alto. Y por eso evaluar el impacto de la operación requiere ver más allá de los números. Si ese insumo o servicio es insustituible en el corto plazo, no puedo encontrar otro proveedor localmente, tengo que buscar afuera, cuánto tiempo me va a tomar, cuánto tiempo puedo operar sin el proveedor antes de afectar al cliente final. Si en caso estoy muy vinculado a este proveedor para poder prestar el bien o servicio a mis clientes, o qué tan integrado también está en mi cadena de valor. Y en otras palabras, aquí el monto no es el protagonista, sino la dependencia funcional que mi operación tiene de ese proveedor. Y es fundamental entender que un proveedor puede ser económicamente pequeño, pero operativamente puede ser gigante. Y en este punto tenemos también el tema del reemplazo, la sustituibilidad. Y la pregunta es, ¿puedo reemplazar fácilmente este proveedor por otro y sin comprometer la calidad, el precio, el cumplimiento de los plazos? Y si la respuesta es sí, hablamos de un escenario más seguro, hay competencia en el mercado, las especificaciones no son tan exclusivas, y la transición podría hacerse de forma ordenada, con relativa facilidad. Y eso suele ocurrir en compras de productos estandarizados, o sea, suministros de oficina, limpieza, o donde hay mucha carrera de proveedores, ¿no? Y la oferta es muy amplia, no hay dependencia crítica. Pero si la respuesta es no, entonces la historia cambia. Estamos ante un proveedor que tiene características únicas, puede ser el único con la certificación exigida por el cliente, el único que maneja una tecnología patentada, o el único que puede cumplir con un estándar de calidad muy específico, o el único que se acerca más a mi presupuesto. Y en ese caso, la sustitución no sería solo difícil, sino también es lento y muy costoso. Y este criterio nos invita también a reflexionar sobre algo que muchas organizaciones descubren tarde, la dependencia silenciosa. Muchas veces creemos que tenemos opciones, pero en el momento de una crisis nos damos cuenta que esas opciones no cumplen con los requisitos reales. Por eso medir la sustituibilidad no es solo una evaluación técnica, sino también un ejercicio de previsión estratégica. Y en las compras modernas, tenemos también la innovación, ¿no? Y este es uno de los criterios que más ha crecido en importancia y no es casualidad. El mundo de los negocios cambia a una velocidad impresionante, ya tenemos nuevas tecnologías, estamos constantemente sujetos a cambios regulatorios, a expectativas más altas de los clientes, a competencia cada vez más feroz. Y en este contexto, la pregunta clave que debemos hacernos al evaluar un proveedor no es solo si cumple con lo que le pedimos, sino también me ayuda a crecer o me ayuda a diferenciarme. Y un proveedor con capacidad de innovación no se limita a entregar exactamente lo que necesitamos, sino que nos puede sorprender positivamente.
y es el que nos trae mejoras que no habíamos considerado, que nos comparte tendencias del sector, antes de que sean masivas, que se adelante a detectar oportunidades o problemas, que incluso desafía la manera en que venimos haciendo las cosas. Justamente ahí lo que se valora también del proveedor es la motivación, cuánto es su porcentaje de motivación hacia nosotros. Y su aporte puede llegar en forma también nuevas, ¿no? O sea, tenemos, quizás nos pueda aportar en rediseño de procesos, en nuevas tecnologías, en cambios en materiales más sostenibles, digitalización de etapas clave o ideas creativas para optimizar costos sin sacrificar la calidad. Y este tipo de proveedor deja de ser un simple abastecedor transaccional para convertirse en un socio estratégico, a alguien que aporta nuestra ventaja competitiva de forma tangible. Imaginemos, por ejemplo, un proveedor que nos ofrece un empaque bio, degradable, antes de que la regulación lo exija, o uno que implementa un sistema de trazabilidad digital que reduce tiempos de inspección un 40%. Ese tipo de acciones no solo te benefician en operación, sino que también fortalece tu imagen ante el cliente, ante stakeholders, y eso es lo que también debemos buscar. Pensar en el proveedor únicamente como alguien que cumple las órdenes de compra es una visión corta. En un entorno tan dinámico y volátil como el que estamos hoy en día. Las empresas crecen rápido, suelen rodearse de proveedores que son auténticos aliados de diferenciación. Muchas innovaciones que marcan la pauta en el mercado no nacen necesariamente dentro de la empresa, sino que llegan desde la red de suministro. Además, la capacidad de innovación en un proveedor también implica adaptabilidad. No basta con tener buenas ideas, debe ser capaz de implementar de forma viable, medir su impacto, ajustarlas rápidamente si el contexto cambia. Un proveedor innovador sabe escuchar, colabora en codiseño de soluciones y asume un rol activo en la mejora continua. Y en resumen, evaluar la capacidad de innovación es reconocer que la competitividad de una organización no depende solo de sus propios recursos internos. Muchas veces la chispa que nos permite adelantarnos a la competencia y sorprender al mercado proviene de la visión, de la creatividad, de la proactividad de quienes nos proveen. Y cuando nos encontramos proveedores así, debemos cultivarlos como aliados estratégicos a largo plazo, porque su éxito inevitablemente se traduce en el nuestro. Y luego tenemos finalmente a la proximidad o ubicación geográfica. La ubicación del proveedor es un factor que no solo determina dónde está, sino también cómo y cuándo voy a recibir lo que necesito. No es lo mismo tener un proveedor en la misma ciudad que puede responder en horas que tenerlo a miles de kilómetros, sujeto a trámites, aduana, regulaciones y posibles retrasos de transporte internacional. Y cuando evaluamos ubicación, debemos considerar si es un proveedor local, regional o internacional y qué implicaciones trae cada caso. El local suele ofrecer tiempos de respuesta muy cortos, entregas más flexibles, facilidad de comunicación y menores costos de transporte. Además, en situaciones de emergencia puede salvarnos de una parada de producción. El regional ofrece una cobertura más amplia, pero con tiempos intermedios y cierta dependencia de transporte interurbano, regional. Puede ser una opción equilibrada en costo y tiempo. El internacional muchas veces es la puerta a precios más competitivos, acceso a tecnología de punta o productos que no existen localmente, pero también implica tiempos de entregas más largos, posibles variaciones en el tipo de cambio, barreras arancelarias y riesgos asociados a la geopolítica o las condiciones del país de origen. Y en este criterio también analizamos la conectividad logística del proveedor, si está cerca de un puerto, aeropuerto, carretera principal, si su país o región tiene infraestructura eficiente, si hay riesgos como huelgas portuarias, cierres de fronteras o algún fenómeno climático urgente. En resumen, la ubicación no solo es un punto en el mapa, es un factor estratégico que puede marcar la diferencia entre recibir un pedido justo a tiempo, perder semanas y dinero por retrasos que podríamos haber previsto. Veamos cómo estos criterios pueden marcar la diferencia en la vida real. Justamente en la pandemia, en el COVID-19, muchas empresas tecnológicas como Apple, Samsung, Dell o incluso fabricantes de laptops y servidores menos conocidos se vieron fuertemente afectados por la escasez de los chips semiconductores. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque gran parte de estos componentes críticos provenían de unos pocos proveedores altamente especializados en Asia. De hecho, hay dos que son bien conocidos. Uno es de Samsung y otro es una empresa que se llama TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, cuya capacidad de producción se vio sobrepasada por un incremento abrupto en la demanda global. ¿Por qué? Porque como la gente estaba encerrada totalmente, se incrementó todo lo que es consumo de dispositivos electrónicos.
todo lo que relaciona para teletrabajo, para educación online o entretenimiento. También las restricciones sanitarias limitaron mucho el personal y recursos a nivel operativo que había en las plantas de producción. Había también disrupciones logísticas internacionales, los puertos estaban saturados, había falta de contenedores y había también encarecimiento del transporte. Ahora bien, el valor de compra unitario de un chip comparado con el valor total de una computadora o un smartphone puede parecer bajo en realidad. Un análisis financiero básico. Sin embargo, la criticidad del componente era absoluta. Sin ese chip, el producto completo no se podía ensamblar ni llegar al mercado. Esto revela también una lección clave en la gestión de proveedores, que el gasto no siempre determina la prioridad. La sustituibilidad puede ser baja, cambiar de proveedor no es inmediato porque se requiere certificaciones, compatibilidad técnica, rediseño del producto y acuerdos de propiedad intelectual. El riesgo también geográfico y geopolítico influye. Si esta empresa produce en Taiwán, que es una zona con tensiones políticas y riesgos naturales, aumenta también la vulnerabilidad de la cadena. Y el resultado de esta tendencia fue contundente, ¿no? Caídas de suministro detenidas en múltiples sectores, no solo en tecnología, sino también en el sector automotriz, electrodomésticos, telecomunicaciones, pérdidas millonarias por retrasos, lanzamientos y ventas perdidas, daño a la marca por incumplir los plazos, falta de stock, y también aceleró planes forzados de diversificación para ver exactamente cómo puedo dejar de depender de un proveedor en el cual estoy tan apalancado. Y esto ejemplo demuestra que en compras un proveedor puede parecer pequeño en cifras, pero ser un pilar para la continuidad operativa, la capacidad de la innovación y la reputación de la compañía. Bien, ya tenemos claros los criterios claves para clasificar los proveedores. Ahora la pregunta es cómo los ordenamos de forma estratégica para tomar decisiones más inteligentes. Y aquí es donde entra en juego una herramienta que literalmente cambió la forma de ver las compras en todo el mundo desde el principio de los años 80, la matriz de Kraljic. ¿Qué es la matriz de Kraljic? Es una matriz que fue desarrollada por Peter Kraljic, que, bueno, era un reconocido consultor de McKinsey and Company, y en su artículo original del año 83, él dijo algo muy disruptivo para esa época, que los compradores no deben limitarse a buscar el menor precio posible, que era algo totalmente novedoso, ¿no? Para ese entonces. Deben aprender a gestionar estratégicamente riesgos e impacto de cada categoría de compras que gestionaban. Y en ese momento el enfoque de compras en muchas empresas era puramente transaccional, es decir, busca lo que necesites al menor precio y en el menor tiempo. Simplemente es eso. Pero Cryet cambia todo el paradigma proponiendo que cada categoría y cada proveedor requiere un nivel de gestión distinto en base a dos factores. Tenemos uno, el impacto financiero o impacto de negocio, y aquí nos preguntamos qué tan crítico es ese producto o servicio para que la operación o la estrategia sigan funcionando. Y no se trata del valor monetario, sino de qué tan dependiente es el negocio de ese suministro, ¿no? Y luego tenemos también el riesgo de suministro y la complejidad del mercado. Y aquí vemos qué tan fácil o difícil es conseguir ese producto o servicio. Es un mercado estable, muy volátil, existen muchos proveedores o pocos jugadores especializados. Y cuando cruzas los dos ejes, obtienes cuatro cuadrantes y cada uno representa un tipo de relación y estrategia de manejo de proveedores completamente distinta. Ahora, poniendo un poco para entender por qué es tan poderosa la matriz, porque te permite anticipar crisis antes de que ocurra, te ayuda a diferenciar las estrategias, no todos los proveedores se negocian igual, facilita la priorización del tiempo, de los recursos y de lo que realmente importa. Entonces, con esta matriz no solo vemos el presente, sino que podemos proyectar cómo un producto o proveedor podría cambiar de cuadrante con el tiempo o ante una crisis. Ahora les pregunto, ¿alguna vez han tenido un proveedor que al inicio parecía bajo impacto y de repente se volvió crítico por una situación externa? Y justamente lo que hace Kraljic es visualizar antes de que el problema nos golpee. Y en el siguiente segmento vamos a entrar a cada cuadrante con ejemplos reales para que puedan identificar qué estrategia aplicar, sobre todo en cada caso. Por ejemplo, para identificar bien el tema de los cuadrantes, vamos a empezar por el primero, con los no críticos. En este caso, los proveedores no críticos son aquellos que suministran productos o servicios
de muy bajo valor económico y que además son muy fáciles de sustituir en el mercado. No requieren una gestión estratégica compleja porque su impacto de la operación es mínimo y el riesgo de desabastecimiento es muy bajo. ¿Qué ejemplos tenemos, no? Los útiles de oficina, servicios de limpieza, tickets de movilidad. La clave aquí no es la negociación intensa ni el diseño de contratos elaborados. Es el enfoque, sobre todo en la eficiencia operativa, ¿no? Aquí las estrategias es más que nada automatizar las compras, estandarizar los proveedores y productos para simplificar la gestión, evitar sobreaprobar solicitudes, utilizar niveles de autorización más rápidos, mantener lista de proveedores de respaldo, de modo que si uno falla, inmediatamente se reactiva un reemplazo sin afectar la operación. La realidad es que si un proveedor sensitivo falla, tenemos 3 o 4 más listos para cubrir la necesidad, es decir, no podemos poner todos los huevos en esta canasta. Y siendo honestos, ni siquiera es una canasta costosa. La idea es liberar el tiempo y la energía del equipo para concentrarse en categorías que realmente mueven la aguja del negocio. Luego tenemos arriba a los apalancados, ¿no? Y justamente al subir este nivel llegamos a este tipo de proveedores y en este cuadrante encontramos aquellos bienes o servicios donde el gasto es alto o el impacto en la operación es significativo, pero aquí la ventaja es que tenemos muchos proveedores disponibles en el mercado. ¿Qué ejemplo típico? Cajas, cartones, fletes, nacionales y transporte terrestre regular, insumos industriales o de oficina que se encuentran en múltiples distribuidores. Y en este escenario el poder de negociación está de nuestro lado. Tenemos la posibilidad de comparar, presionar y elegir ya que riesgo suministro, o sea, es bajo en realidad, ¿no? Y la conveniencia de proveedores juega a nuestro favor. La estrategia clave aquí es negociar precios y descuento, firmar contratos marco, consolidar compras y sobre todo es capturar el mayor valor posible, ¿no? De cada compra. No se trata solo de ahorrar, sino también de optimizar plazos de entrega, calidad, servicio y podemos incluso introducir métricas de desempeño para evaluar y premiar a los mejores proveedores, mejorar la relación con ellos. En resumen, en el cuadrante de apalancamiento no corremos grandes riesgos de suministro, pero sí tenemos una gran oportunidad para exprimir nuestro poder de compra, en negociación y mejorar la rentabilidad de la empresa. Y aquí cada solo dólar ahorrado se multiplica por el volumen total que manejamos, generando un impacto financiero directo y visible sobre todo. Y ahora entramos a un terreno más delicado y muchas veces subestimado, los de cuello de botella, ¿no? En apariencia se trata de productos o servicios que no representan un gran gasto en términos de valor monetario, pero tienen una característica peligrosa. Si faltan, pueden detener procesos enteros o generar retrasos críticos. Y aquí está la trampa. Por ser de bajo valor económico, suelen recibir poca atención hasta que ocurre la crisis. ¿Qué ejemplos tenemos? Una pieza mecánica muy específica para una máquina que solo un proveedor fabrica y cuya producción puede tardar un software con licencia exclusiva que controla un proceso clave, sin sustitutos clave, sin sustitutos viables y con tiempos largos de renovación o soporte, un repuesto importado que pasa por aduana con altos riesgos de retrasos, una línea de producción que se puede tener, que puede afectar las entregas, y justamente qué puede pasar si no están disponibles. Que lo que pasa aquí es que cualquier servicio o producción se va a paralizar, impacta a los clientes, a los usuarios. Tenemos costos indirectos que se van a disparar no por el valor del insumo, sino por el costo de la inactividad. La prioridad aquí no es el precio, es la continuidad operativa y la reducción de riesgo. Por eso la estrategia debe enfocarse en mantener inventario de seguridad, que me permita cubrir las eventualidades, identificar y desarrollar proveedores alternativos para no depender de una sola fuente, firmar acuerdos de suministro estables con cláusulas claras de entrega prioritaria y en casos críticos incluso negociar exclusividad o prioridad de producción con el proveedor. Este cuadrante nos recuerda que en compras no todo es ahorro inmediato. A veces una inversión extra en seguridad de suministro es mucho más barata que el costo de una operación detenida. Con los cuellos de botella el reto no es gastar menos, sino dormir tranquilo sabiendo que no habrá una llamada urgente a las 3 de la mañana diciendo que la operación está parada. Ahora pasemos a un cuadrante donde el precio sí importa, pero la estrategia cambia, los no críticos. Perdón, chicos, estratégicos. Y vamos al cuadrante más importante de toda la matriz. Y estos son aquellos que son prácticamente el corazón de la operación. Su relevancia es tal que cualquier problema
con ellos puede generar un impacto directo y muchas veces inmediato en la continuidad del negocio, en la calidad de nuestros productos y por ende en nuestra competitividad. ¿Y por qué son tan críticos? Porque normalmente cumplen varias de estas características, representan un alto volumen de compra, lo cual significa que gran parte del presupuesto o de nuestro costo total de producción pasa por ellos, son muy difíciles de reemplazar, sea por barreras tecnológicas, licencias, un know-how único, unas limitaciones geográficas, y te impacta directamente la competitividad. Es decir, porque de su desempeño depende tu calidad, depende tu tiempo y hasta la innovación de tu producto o servicio final. Algunos ejemplos que podemos tener es alguna materia prima clave que represente la base de nuestro producto y que no se consigue en cualquier lugar, un ensamblador especializado para un producto tecnológico de alta precisión, donde no existen alternativas cercanas que cumplan los mismos estándares, un socio de innovación con quienes desarrollamos productos exclusivos o mejoras disruptivas que nos diferencian en el mercado. Y la relación aquí no es transaccional, sino estratégica. No se trata de simplemente enviar una orden de compra y esperar la entrega. Hablamos de construir una alianza a largo plazo donde ambas partes trabajan en conjunto para lograr objetivos comunes. Esto implica planificación conjunta, proyectos de innovación compartida, distribución de riesgos y beneficios, que es acordar mecanismos de colaboración que permita repartir costos imprevistos, inversiones necesarias y ganancias generadas por mejoras. Y en resumen, un proveedor estratégico no es solo alguien que nos abastece, sino un verdadero socio de negocios, una relación de tipo win-to-win, ganar-ganar, donde la confianza, la transparencia y el compromiso mutuo son la base. Bien gestionada, esta alianza puede durar años y convertirse en una ventaja competitiva, difícil de imitar por la competencia, y mal gestionada puede convertirse en una de las mayores vulnerabilidades de la organización. Por eso, este cuadrante requiere nuestra máxima atención, la inversión de tiempo y el manejo muy cuidadoso de la relación. Ahora que ya vimos la teoría, hemos repasado los criterios, hemos analizado los ejemplos. Ahora viene también, lo importante es cómo lo pongo en práctica, ¿no? Porque una cosa es entender la matriz y otra es muy distinta a usarla con datos para tomar decisiones. Y les voy a presentar un caso breve en el que tendrán, bueno, vamos a clasificar en conjunto a los proveedores dentro de esa matriz. La idea no es solo que entender si va aquí o allá, ¿no? Sino saber exactamente el por qué y qué estrategia vamos a aplicar para gestionarlo, porque la idea también es empezar a tomar acciones. Y esta herramienta no se trata únicamente de categorizar, sino de decidir cómo actuar a partir de esa clasificación, porque es importante, cómo actúo, cómo resuelvo ahí. Y para aterrizar mejor la idea, eh, quiero explicar un poco de análisis con base en datos. Por ejemplo, en el eje vertical de la matriz del Calle nos encontramos con el impacto financiero y este eje responde a una pregunta muy directa, pero estratégica. ¿Qué tan importante es esta compra para las finanzas de la organización? Y cuando hacemos eso, evaluamos porcentaje de gasto anual, participación en el costo final del producto, también tenemos la sensibilidad del negocio y aquí podemos ver algunos ejemplos, eh, pero la idea también es que se vean exactamente por qué se considera de esa forma en realidad, ¿no? Y justamente aquí podemos ver, a ver, disculpen. Podemos ver los ejemplos uno por uno. En los no críticos tenemos insumos de oficina, servicios de limpieza, artículos de papelería, tenemos los cuellos de botella, que son, bueno, tenemos repuestos únicos que les he mencionado, los palancas, empaques estándar, materiales de alto volumen, con múltiples proveedores, los commodities, servicios de transporte con amplia oferta y mercado, y los estratégicos, ¿no? Materia prima clave, componentes patentados, proveedores de servicios de desarrollo e innovación, algún RP, y estos ejemplos ilustran cómo las categorías de matriz clave se aplican a situaciones reales que nos permiten tener una gestión más efectiva. Ahora, vamos a entrar un poco más que nada, ¿qué tipo de estrategia yo puedo aplicar por cuadrante? Y aquí es justamente es lo que había mencionado, ¿no? Saber exactamente cómo yo gestiono, cómo va a ser mi gestión. Y justamente vamos a ver esto en este momento. Ya hemos dominado cómo medir impacto financiero, cómo medir el riesgo de suministro, también hay que ubicar a cada proveedor de forma objetiva.
Y la pregunta ahora es, ¿por qué la matriz por sí sola no solamente es una foto estática, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos? Es decir, no es lo mismo gestionar un proveedor de bajo impacto y bajo riesgo que uno de alto impacto y alto riesgo. Las estrategias de inversión de tiempo, el nivel de control, todo cambia. Eso es justamente lo que vamos a ver a continuación en estas estrategias de gestión por cuadrante. Y vamos a empezar con el cuadrante más sencillo. Los proveedores no críticos. Y aquí hablamos de aquellos que sinceramente no mueven la aguja del negocio. Si mañana un proveedor de este tipo falla, la operación principal no se detiene, a lo mucho genera una pequeña incomodidad. Pensemos en ejemplos concretos, artículos de oficina, el servicio estándar de limpieza, los snacks de la sala de descanso, merch, cosas que si no llegan a tiempo no te generan una crisis operativa ni un impacto financiero significativo. ¿Por qué? Porque normalmente hay muchas opciones en el mercado, sustituirlos es relativamente fácil, en términos de riesgo de suministro es bajo, en términos de impacto de negocio también es bajo. Entonces, ¿cuál es la estrategia aquí? Eficientar y automatizar el máximo. La idea es que el equipo de compras no se desgaste gestionando pedidos repetitivos, que podría resolverse con procesos más simples, es decir, menos tiempo en tareas administrativas y más tiempo en lo que realmente importa. ¿Y cómo lo logro? Utilizo, por ejemplo, catálogos electrónicos o plataformas de e-procurement, donde tu usuario interno pueda solicitar directamente lo que necesita sin que compres intervenga en cada paso, consolidar pedidos en una sola orden mensual o trimestral para reducir papeleo y carga administrativa, delegar las compras a las áreas usuarias bajo un monto máximo autorizado, con un control posterior para verificar cumplimiento. El beneficio es claro, liberarnos de tiempo, energía y recursos para concentrarnos en los proveedores que sí tienen un peso estratégico financiero importante. Ahora avancemos al segundo cuadrante, los proveedores de tipo cuello de botella. Aquí la lógica cambia por completo. Estamos hablando de productos o servicios que en números absolutos no representan un gran gasto, pero que tienen un riesgo enorme si fallan. Por ejemplo, repuestos únicos, proveedores con una certificación o licencia especial que pocos tienen. Y a primera vista podremos pensar cómo el gasto es bajo, no debería preocuparme demasiado, pero aquí está el punto clave. El valor no está en el monto, sino en el impacto operativo si el suministro se interrumpe. Y un solo repuesto que no llega a tiempo, un servicio altamente especializado que se retrase, puede tener toda la línea de producción o frenar un proyecto completo. Y no es porque cueste mucho, sino porque no hay sustitutos inmediatos o las alternativas toman demasiado tiempo en implementarse. Entonces, ¿qué estrategia es la más recomendada? Y en este cuadrante la prioridad es garantizar suministro y reducir la vulnerabilidad. Aquí el gasto no es lo que se optimiza, sino el tiempo de respuesta y disponibilidad de estos dos criterios. Por eso la estrategia es asegura abastecimiento, busco y desarrollo fuentes alternativas, tener siempre el plan B operativo y como recomendación práctica, tener contratos con stock mínimo asegurado, mantener inventario de seguridad o en tus instalaciones para evitar quiebres, cláusulas de entrega prioritaria, establecer un contrato que en caso de emergencia nuestro pedido tenga prioridad sobre otros clientes, desarrolla también otros proveedores que incluso si no los usas de inmediato, trabaja en homologarlos, en capacitarlos como una fuente alternativa, ¿no? Que tenga su dual sourcing, es decir, dos opciones de abastecimiento. Mapea procesos para detectar puntos críticos, identifica exactamente qué insumos puede convertirse en cuello de botella antes de que ocurra el problema, anticiparse al problema, acuerdos también de nivel de servicio con penalidades claras o tiempos máximos de respuesta. Y justamente lo que buscamos aquí es evitar paradas operativas, proteger la continuidad de tu negocio, reducir el riesgo de pérdidas económicas indirectas. Y en resumen, aquí no estamos defendiendo el presupuesto, sino defendiendo la continuidad operativa. Los cuellos de botella nos enseñan que un insumo barato puede ser paradójicamente el más crítico si no tenemos cómo reemplazarlo. Y ahora pasamos al tercer cuadrante de la matriz de Krajcik, que es el de los materiales o servicios apalancados, también conocidos como leverage. Y aquí hablamos de aquellos sitios que a pesar de tener bajo riesgo de suministro, representan un alto impacto financiero o para la empresa. Materiales de empaque, servicios de transporte, uniformes para personal, commodities como el papel y el cartón. En todos estos casos existen múltiples proveedores capaces de suministrarlos y de una sucesión relativamente fácil. ¿Qué características clave tienen? La alta disponibilidad y competencia en el mercado, sustituibilidad sencilla, representan también un porcentaje significativo del gasto total. ¿Y qué estrategia aplico? Negocio agresivamente precios y contratos. Aprovecho también mi poder de compra y optimizo condiciones en beneficio de la empresa o de donde yo estoy trabajando ahí. ¿Y por qué es esta estrategia? Al existir mucha oferta y fácil reemplazo, podemos exigir mejores precios y condiciones.
El alto volumen de gasto en estos ítems significa que cualquier reducción de costo puede generar un impacto financiero inmediato y visible en el presupuesto anual. Una buena gestión también aquí fortalece la posición global de compras frente a la dirección porque se traducen en ahorros tan tangibles. ¿Y qué recomendación práctica podríamos aplicar aquí? Licitaciones competitivas periódicas, analizar también el costo total de la adquisición, no quedar solo con el precio unitario, sino también evaluar costos asociados como transporte, almacenamiento, calidad, tiempos de entrega, contratos marco y descuentos por volumen, consolidar demanda de distintas áreas, consolidar requerimientos, obtener mejores precios y condiciones, cláusulas de escalamiento y flexibilidad ante establecer ajustes de precios claros, ante variaciones e insumos o tipo de cambio, manteniendo la competitividad, negociar mejoras adicionales, mejores plazos de pago, políticas de devoluciones más flexibles, reducción de tiempos de entrega y beneficios logísticos. Y en este cuadrante el riesgo va a ser bajo, pero el gasto es alto y eso nos da la oportunidad de jugar fuerte en la negociación. El mercado está más de nuestro lado, así que debemos usar todas las herramientas de compras que tenemos, como las licitaciones, el volumen, los modelos marco, para obtener mejores precios y condiciones. Cada punto porcentual de ahorro aquí se traduce en un impacto financiero directo y rápido para la organización. Y ahora llegamos al último cuadrante, los estratégicos, que es probablemente el más delicado y más crítico, y nos podemos encontrar esos proveedores o insumos que por su naturaleza, por su nivel de especialización, por su peso dentro del negocio, requieren un manejo muy cercano, planificado y orientado a construir relaciones de largo plazo. Estamos hablando más que nada de proveedores de tecnología crítica, y la característica clave de este cuadrante es que combina dos factores peligrosos y a la vez estratégicos. Por otro lado, tienes alto impacto financiero y alto riesgo de suministro. En pocas palabras, aquí no podemos darnos el lujo de manejarnos con una relación transaccional básica. Si uno de estos proveedores falla, no solo se detiene toda la operación, se puede afectar la reputación de la empresa, la calidad del producto final e incluso la capacidad de crecer en el mercado. ¿Y qué estrategias recomendar aquí? Crear alianzas sólidas de largo plazo, fomentar la innovación conjunta, colaborar estrechamente. Y esto significa pasar de una relación cliente-proveedor a una verdadera asociación estratégica donde las partes ganen y crezcan juntas. ¿Y cómo lo logro en la práctica? Primero, estableciendo contratos de largo plazo, con objetivos y beneficios compartidos. Segundo, organizando reuniones periódicas de innovación y mejora continua. Por ejemplo, talleres Kaizen o sesiones conjuntas de diseño y desarrollo. Tercero, compartir planes de negocio, pronósticos de demanda, información anticipada. De modo que el proveedor pueda adaptarse y alinearse a mi estrategia futura. Y cuarto, construyendo confianza real a través de la transparencia, el cumplimiento de compromisos y la generación de valor mutuo. Y cuando se trabaja así, el beneficio no es solo asegurar suministro, también es generar ventajas competitivas sostenibles. Porque logramos que el proveedor sea un socio activo en la innovación, en la eficiencia, en la diferenciación de nuestra oferta en el mercado. Y en resumen, los estratégicos son como socios dentro del mismo barco. Si remamos todos en la misma dirección, podemos llegar más lejos y más rápido que la competencia. Pero si la relación se rompe, la comunicación falla, todo el proyecto puede naufragar. Por eso la clave aquí es invertir tiempo, recursos y confianza para que esa alianza no solo se mantenga, sino que se fortalezca en el tiempo. Bien, con eso vemos que segmentar los proveedores no es un lujo, es una necesidad estratégica. No todos los proveedores deben recibir el mismo tratamiento ni el mismo nivel de gestión. Aplicar un único enfoque para todos es como usar un martillo para cualquier problema. Puede funcionar en algunos casos, pero en otros no solo no resuelve, sino que puede romper algo importante. La gestión de proveedores es selectiva, es analítica y sobre todo tiene la visión de futuro. Se basa en entender el impacto económico, el riesgo de suministro y en diseñar estrategias específicas que nos permitan proteger la operación, optimizar los recursos y generar valor a largo plazo. Y ahora que tenemos claro los 4 cuadrantes de la matriz, entendemos sus características, criterios y estrategias más adecuadas, vamos a dar el siguiente paso. Vamos a llevar esto de la teoría a la práctica, por eso vamos a trabajar con un ejemplo muy representativo del mercado peruano, que es Loria. Es una empresa líder en el sector lácteo y es conocida por su alcance nacional, pero también por la magnitud y la complejidad de su cadena, que involucra desde insumos agrícolas hasta tecnología especializada de envasado, pasando por transporte, logística y servicios de soporte. Y en este ejercicio vamos a analizar a 5 proveedores clave de Loria y decidir en qué cuadrante de la matriz se va a ubicar. Lo haremos considerando siempre los ejes que ya hemos estudiado: el impacto financiero, que es el vertical, y el riesgo o complejidad de suministro, que es el horizontal. Antes de entrar al análisis, vamos a recordar de forma breve y clara cómo se interpreta cada cuadrante, ¿no? El estratégico es alto impacto financiero, alto riesgo de suministro.
el palanca, que es alto impacto, bajo riesgo, cuellos de botella, bajo impacto, alto riesgo, y los no críticos, que es bajo impacto y bajo riesgo. Y lo que haremos es que por cada proveedor vamos a pensar dos cosas: qué tan alto o bajo es su impacto financiero para la empresa y qué tan alto o bajo es el riesgo que su suministro se interrumpa o se complique. Y vamos con los ejemplos, ¿no? Tenemos el proveedor A, que es el envase Tetra Pak, que esto va a representar 15% del costo del producto final. No estamos hablando de una caja cualquiera, es una tecnología patentada, con estándares internacionales y además es un proveedor prácticamente exclusivo en el mercado. Ahí no hay muchas alternativas. Luego tenemos la limpieza industrial, su impacto es bajo, representa un porcentaje muy mínimo del gasto operativo, el mercado está lleno de proveedores que pueden dar este servicio, el cambio de uno a otro no genera mayor complejidad. Y luego tenemos el proveedor C, la maquinaria de envasado. Aquí solamente estamos hablando de inversión elevada y de equipos altamente especializados. Solo existen dos proveedores para esta tecnología y aunque los precios sean similares, la dependencia técnica y el tiempo de entrega son factores críticos. Luego tenemos el proveedor de transporte refrigerado y aquí la estrategia es negociar tarifas competitivas, pero ese servicio representa un 8% del costo logístico. Y luego tenemos la caña de azúcar, que solamente representa el 5% del costo de materia prima. Es un insumo que depende de la oferta agrícola, la estacionalidad y las condiciones climáticas, lo que podría aumentar el riesgo en determinados periodos. Y mientras revisamos cada caso, recuerden siempre mirar ambos ejes. Por un lado, el impacto financiero, es decir, cuánto pesa este gasto en mi rentabilidad. Y por otro lado, el riesgo de suministro, qué es tan difícil o qué tan difícil sería reemplazar o garantizar este insumo o servicio sin afectar la operación. Y bien, luego de este repaso detallado de cada proveedor, vamos a ver cómo quedarían ubicados si los aplicamos rigurosamente los ejes de la matriz. Y veamos entonces cómo se distribuye y qué conclusiones podemos también extraer de este ejercicio, ¿no? Vamos a empezar primero por el lado estratégico. Y aquí tenemos al proveedor de la maquinaria de envasado. ¿Por qué está aquí? Porque no estamos hablando de un gasto operativo, sino de las inversiones de capital más críticas, costosas en toda la compañía. Son equipos especializados, con especializaciones técnicas tan estrictas que apenas existen dos proveedores en todo el mundo capaces de cumplirla. Por dar un ejemplo, y eso significa que si algo falla, no es cuestión de llamar a otro, comprar una alternativa local, no hay un plan B simple, rápido ni barato. Además, el impacto de un fallo aquí es total. Si las maquinarias se paralizan, la producción entera se detiene. No hablamos solo de retrasos, sino de pérdidas millonarias, incumplimiento de contratos con clientes, quiebres stock en el mercado, daño en la reputación o incluso posibles sanciones por no entregar a tiempo. Ahora pasamos al cuadrante palanca, caracterizado por un alto impacto económico en la operación, pero con un bajo nivel de riesgo de suministro. Esta categoría encontramos insumos y servicios como la caña de azúcar, el transporte refrigerado, y ambos elementos son elementos estratégicos para el negocio, ¿no? La caña de azúcar, por su volumen de compra y su peso en el coste de producción, impacta directamente en la rentabilidad. El transporte, porque garantiza la integridad y calidad de la cadena de frío hasta el cliente final, asegurando que el producto llegue en condiciones óptimas. La clave aquí es diferenciar, que es que a diferencia de los insumos del cuadrante de cuello de botella, el mercado ofrece una amplia base de proveedores competentes y técnicamente capaces, lo cual nos otorga también fuerte poder de negociación. Y en síntesis, este cuadrante busca exprimir la competencia del mercado a nuestro favor, capturando todo el valor económico directo y generando eficiencia operativa sostenida sin comprometer la seguridad del suministro. Y ahora avancemos hacia el cuadrante del cuello de botella. Aquí colocamos el caso de los envases Tetra Pak. Tal vez no representen el mayor gasto de la compañía si lo vemos en cifras anuales, pero cumplen un rol absolutamente esencial. Sin el envase no hay producto listo para salir al mercado. Es así de simple, no se trata de un componente que podemos reemplazar de un día para otro ni con cualquier proveedor, porque hablamos también de tecnología patentada, tiene un diseño, una maquinaria llenada específicos. Eso significa que no existen muchas alternativas reales en la práctica. El proveedor tiene una posición de ventaja muy clara. Si mañana se interrumpe el suministro, la línea de producción se detiene y el impacto en ventas, imagen y compromiso con clientes puede ser enorme, ¿no? Y en resumen, en este cuadrante lo que compramos no es solo un insumo, compramos actividad operativa. Y eso en contextos críticos vale tanto como el producto final que llega al cliente. Y cerrando con los no críticos, tenemos a la limpieza industrial. Estamos hablando de un gasto mínimo, de presupuesto total, con muchísimos proveedores disponibles en el mercado. Y lo más importante, con un reemplazo muy sencillo: si mañana uno de ellos falla, no genera fricción, no interrumpe la operación central y el riesgo de desabastecimiento es prácticamente nulo. O sea, es un cuadrante donde la estrategia no se busca reinventar la rueda, más bien se enfoca simplemente en simplificar todo al máximo.
Ahora, fíjese en algo clave, alto gasto no siempre significa estratégico, es un error común en muchas empresas, asumir que el volumen de compra dicta importancia. Eh, por ejemplo, en el caso de Tetra Pak, su peso en presupuesto es relativamente bajo, pero el riesgo operativo es altísimo. Tenemos el lado opuesto a la caña de azúcar, alto gasto, pero el riesgo es bajo, esa cantidad de proveedores, y es justamente el tipo de análisis que es más allá de intuitivo, nos obliga a ver la cadena de suministro con un enfoque objetivo y basado en los datos, evitando decisiones por impulso o por la simple percepción del monto. En última instancia, esta metodología también es la base de una función de compras verdaderamente estratégica, una que no solo busca reducir costos, sino también asegurar continuidad, optimizar valor y construir versiones que sostengan la operación en el largo plazo, ¿no? Y bueno, como toda herramienta estratégica, la matriz de Kraljic es como un bisturí en manos expertas, salva vidas, pero mal utilizada puede causar desastre y aquí es donde muchas empresas se equivocan. Y no porque el remito sea malo, sino porque se interpreta de forma errónea, se aplica de forma superficial. Y no estamos hablando de errores que cometen solo las pymes, incluso grandes corporaciones caen en esas trampas. Y hoy les quiero mostrar 3 errores muy comunes que comprometen directamente la gestión de compras y que ustedes deberían evitar a toda costa. Tenemos todo estratégico, ¿no? Es la tendencia a pensar que todos los proveedores son igual de importantes y por lo tanto todos deben ser tratados como socios estratégicos. ¿Y por qué es un problema? Porque aquí se olvida el enfoque. Si todos son estratégicos, nadie lo es realmente. El equipo de compras empieza a gastar su tiempo, energía en actividades que no generan retorno proporcional, se sobrecarga de trabajo y eso no solo afecta en productividad, también ralentiza decisiones que podría resolverse de forma más ágil o te quedas atrapado en procesos innecesariamente burocráticos, ¿no? Como un tema de aprobaciones para algo ínfimo. Y justamente ser estratégico no significa hacer mucho con todo, sino hacer lo justo y lo necesario con los que realmente te muevan la aguja, ¿no? El segundo es ignorar los riesgos, es cuando la clasificación de proveedores se basa únicamente en el gasto histórico o en la relación previa, pero no se analiza el riesgo potencial. ¿Y por qué es un problema? Porque el riesgo es como un iceberg, la parte que no ves, que ves no es la peligrosa, el peligro real está por debajo. Y cuando ocurre una interrupción y no se tiene un plan de contingencia, las consecuencias son inmediatas, producción perdida, tus ventas también afectadas, contratos incumplidos, reputación dañada. Y todo esto se hubiera evitado si hubieras tenido y identificado las vulnerabilidades y preparado alternativas. Y el riesgo no está en lo que vemos, sino en lo que no hemos previsto. Simplemente es un problema. Y luego tenemos que enfocarnos solo en el precio, ¿no? Centrar la decisión exclusivamente en la condición más baja. Eso va a reducir en realidad la variación de una sola variable y te va a borrar todo el contexto operativo y se ignora la calidad, cumplimiento, capacidad de respuesta, riesgo y resiliencia, valor a futuro, sostenibilidad, costo total de la propiedad, es un concepto muy interesante. Y cuando solo miramos precios estamos optimizando un punto local y desoptimizado quizás todo tu sistema, no toda tu cadena. Y es un problema porque trasladas también costos al efectuar una mala compra al resto de tu cadena, ¿no? Verás también tu propuesta de valor, aumenta tu riesgo operativo, erosionas tu experiencia con el cliente, reduces agilidad, encierras a la empresa en relaciones transaccionales. ¿Y cómo lo podrías corregir, no? Pasas el precio al valor, ponderas criterios, blindas tu servicio con SLA, con penalidades, diversificas proveedores, aplicas una gobernanza y disciplina, eh, análisis causa-raíz, acciones correctivas, también desarrollas proveedores, programas de mejora continua y con innovación, para evaluar también capacidades, contratos que permitan ganar a ambos. Y en el mundo de las compras y la gestión de proveedores, asumir que todos tienen la misma importancia y tratarlos con el mismo nivel de atención es un error estratégico que en realidad puede costar caro. Ahora que hemos revisado en detalle estos puntos, también vamos a analizar otro caso que es el de Bacus, que es una de las cerveceras más grandes y reconocidas del Perú. Solo vamos a observar rápidamente sus categorías y los proveedores claves dentro de la matriz de Clarivate, entendiendo qué criterios se utiliza, por qué cada proveedor cae en un cuadrante específico y qué estrategias se adopta por caso. Iniciamos con el cuadrante de los estratégicos. Ahí podemos ver exactamente los productos que están ahí. Tenemos ahí a la malta, tenemos a el lúpulo, la tecnología de automatización, los servicios logísticos. Ahí vemos también qué tipo de estrategias aplicaría Bacus, ¿no? Alianzas de largo plazo, innovación conjunta, reuniones periódicas, equipos multifuncionales, eh, desarrollo de nuevos productos. Luego tenemos a los juegos de botella.
o los críticos, que son las botellas de vidrio, tapas metálicas, insumos químicos específicos, repuestos técnicos de maquinaria importada. ¿Qué estrategias que hemos visto? Stock de seguridad, búsqueda de segundo proveedor, auditorías preventivas, contratos con cláusulas firmes. Luego tenemos a los no críticos o rutinarios, servicios generales, papelería, suministros de oficina, etcétera. ¿Y qué estrategia? Tercerizo, contratos estándar, evaluaciones anuales, automatización de pedidos, y luego tenemos a los palancas, ¿no? Preformats, PETs para embotellado, cajas y bandejas, material publicitario, azúcar, y que aplicamos en mucha negociación, muchos contratos marco por volumen, licitaciones, consolidación de proveedores, seguimiento de precios, y bueno, quizás es muy interesante. Entonces, ¿qué claves podemos resaltar para la gestión de proveedores, ¿no? Y creo que la más esencial que hemos visto es que no todo se gestiona igual. Cada proveedor tiene un peso distinto en la cadena de valor. Pretender gestionarlos a todos por igual genera ineficiencia y dispersión. La gestión estratégica debe reservarse para quienes realmente pueden detener o acelerar el negocio. Una buena gestión de compras no es hacer mucho, es hacer lo que importa. Luego tenemos que el CRALIT es mi brújula de segmentación. Y esta matriz no es solo teoría, es una herramienta que permite asignar foco, presupuesto, contratos y niveles de servicio y monitoreo según dos dimensiones clave: impacto en el negocio y riesgo de suministro. El Credit no te va a la respuesta, pero te da las preguntas correctas que te debes hacer. Y luego tenemos el foco estratégico. Las empresas líderes han entendido que la ventaja ya no está solo en el producto, sino en la red de proveedores que lo hace posible. Invertir tiempo, innovación y relaciones en los proveedores adecuados que permite acelerar lanzamientos. Tus proveedores estratégicos no son socios, cuídalos como tales. Una gestión de proveedores inteligente y segmentada no solo te permite reducir costos o evitar interrupciones, te permite construir un ecosistema sostenible de innovación, de colaboración y eficiencia. Eso es una ventaja competitiva real y medible. Clasificar no es el final, es el principio de una estrategia diferenciada, porque segmentar es elegir dónde invertir tu tiempo, tu presupuesto y tu confianza. Y bueno, quiero compartirles esta frase: decidir qué no hacer es tan importante como decidir qué hacer, que justamente es lo que había mencionado, el tema de las decisiones. Y esta frase nos recuerda que en un mundo donde hay demasiadas tareas, proveedores, información, requerimientos, urgencias, la verdadera estrategia está en priorizar lo esencial y eliminar lo innecesario. En compras no podemos tratar a todos los proveedores igual, no todos merecen contratos complejos, reuniones mensuales, análisis extensivos. Aprender a decidir dónde no gastar tiempo, energía o recursos, eso también es estrategia. Y es ahí donde entra la matriz, una herramienta para saber qué sí y qué no hacer con cada proveedor. Y como lo dice el mensaje en BR, no se trata de dominar modelos complejos, sino de aplicar con disciplina lo que ya sabemos, que funciona: segmentar, priorizar, construir relaciones estratégicas y ejecutar con enfoque. Y les agradezco mucho su atención, ¿no? Si tienen alguna pregunta antes de cerrar, tenemos este espacio breve, pueden hacerlo por el chat, por el micro, y si no, recuerden, la gestión de problemas es saber qué no hacer, también es liderazgo, ¿no? Nos vemos ya en la próxima clase. Muchas gracias, chicos.